Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Facebook Live. CEPEVAL AG, Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, Región de Valparaíso, tiene el agrado hoy día de contar con dos expertos en topografía, en asesoría, en los cuales vamos a poder conversar con respecto a los temas que de repente algunos corredores se hacen esas preguntas cuando están vendiendo un terreno, una parcela sobre todo, cómo la voy a medir, si la se puede subdividir. Entonces, son varios temas que podemos ir tocando. Estamos con Cavieres y Arancibia Asociados, quienes ellos se van a presentar primero que nada para que los vayan conociendo. Primero las damas, Carola. Hola, un gusto. Hola, hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Qué bueno. Bueno, mi nombre es Carolina Cavieres y soy parte de Cavieres y Arancibia. Nosotros hacemos topografía y la hacemos con mucho cariño y damos soluciones a los problemas de muchas personas ligados a lo que es netamente a la topografía y otros ámbitos. Asesoramos más que y ayudamos más que otra cosa con nuestro trabajo de profesional. Bien. Juan Arancibia y Tocayo todavía. De Tocayo de apellido. Bueno, mi nombre es Juan Arancibia y como dice Carolina, nos dedicamos a hacer felices a la gente entregándole soluciones ingenieriles en el área de la topografía que generen valor, que sean amigables con el medio ambiente y que además tengan parte de la misma identidad que como limachinos tenemos y conservemos, dándole un uso inteligente a la tierra y también una distribución armónica, porque no basta solamente con subdividir terrenos o hacer topografía, también esto debe tener el valor agregado de que sea amigable con el medio ambiente, que sea un lugar que genere y entregue paz para las personas y por sobre todas las cosas, que creemos comunidad. Perfecto. Como para ir tocando el tema, lo que es la topografía, bueno, acá yo tengo algunas preguntas que me han hecho, yo vamos a partir. ¿Qué estudia la topografía? Partamos por ahí. ¿Qué nos pueden Bueno, decir? mira, esto es como una de las pruebas que me toca hacer. Bueno, entre paréntesis, yo también hago clase en la Facultad de Ingeniería de la IEF, clase de topografía, ya dentro de todas las cosas que hacemos como consultores en topografía. Bueno, la topografía, para hacerlo bien sencillo, es una ciencia auxiliar de la ingeniería, ¿ya? Esto quiere decir de que la puedo aplicar a un sinfín de actividades. Se aplica desde el estudio de un accidente, como se aplica también en los Juegos Olímpicos, para navegar. Existe también la topografía para revisar sin número de elementos como los planetas, para el montaje industrial, para la construcción. Entonces, hay que quedarse con ese término. La topografía es una ciencia auxiliar de las ingenierías, pero ¿qué es lo que busca en realidad? Es representar una orografía, representar lo real en un plano, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. ¿Y esto es una carrera la topografía o es como, a ver, por ejemplo, los arquitectos cuando hacen estudios para ser tasadores, que no es una carrera universitaria ser tasador, es parte de los arquitectos. En el fondo la topografía, ¿es una carrera o es una rama dentro de alguna especialidad dentro de la ingeniería? Porque Mira, existe mucho debate al respecto. La topografía como tal en Chile se dejó de implementar como carrera profesional. En la actualidad es una carrera técnica. Pero existen también topógrafos que son topógrafos prácticos, que son gente que empezó como alarife en las construcciones y llegaron a adquirir un grado de expertise en terreno, el cual les otorga en las empresas un título, entre paréntesis, honorífico, el cual igual le hacen contrato, ¿ya? De topógrafo práctico. Entonces tenemos, por una parte, el estudio informal, que es lo que tú aprendes en obra y cómo tú te vas forjando tu carrera, como por ejemplo los maestros, también existe un maestro topógrafo que vendría a ser el topo práctico que le llaman, o el trazador o el nivelador. Y aparte, en la parte académica, empezamos con el técnico a nivel superior en topografía, ¿ya?
Después viene el ingeniero de ejecución en geomensura, el ingeniero en geomensura, que ya tiene un grado académico de licenciado en ingeniería. Tenemos el ingeniero civil en geomática o el ingeniero en ciencias geomáticas, que ya tienen un grado de licenciado en ciencias de la ingeniería, y después vienen los magísteres, que vendrían a ser magíster en telemática, magíster en geomática, etc. Correcto. A ver, cuando nosotros escuchamos bastante dentro del corretaje, sobre todo, escuchamos de cuando hablan de levantamientos topográficos. ¿A qué se refiere más o menos eso? Porque siempre he escuchado de repente clientes que dicen, y si hacemos un levantamiento topográfico aquí para poder construir. A ver, ¿cómo va Tú, eso? mira, con mi señora, cada uno en su hogar, nos criamos con nuestros abuelitos, ¿ya? Y mi abuelo tenía una crema que era buena para todo, Yeah. que era la Wirasacha, o también el mentolatum. Se cortaba y se echaba Wirasacha. Le dolía la cabeza y se echaba Wirasacha en la frente. Le daba un tirón, se echaba Wirasacha. ¿Viste? Para la gente, normalmente el levantamiento topográfico es como el sinónimo de todas estas pomadas que eran buenas para todos, pero en realidad no lo son. El levantamiento topográfico es la representación en dos dimensiones de lo existente, de una situación existente. Es como si tomaras una fotografía del momento actual de algo, ¿ya? Entonces, como comprenderás, no necesariamente es buena para todos. Va a depender del contexto en el que se detalle. Entonces ahí eso es lo que estaríamos llamando un levantamiento, porque son Claro, conceptos, de repente, palabras que uno las va escuchando y no sabe googlearla para saber de qué se trata. O sea, por eso preferimos preguntarle a los expertos que son ustedes, como para que quede más claro a nuestros colegas que están escuchando, que nos van a escuchar después cuando se vea el video. Y a ver, y en el campo de la topografía, ¿cómo se aplica en el rubro inmobiliario? Porque nosotros, por ejemplo, que nos atañe a los corredores. mira, eh, como en la introducción comentaba, la topografía se aplica para un sinnúmero de actividades, ya que es una ciencia auxiliar de muchas ingenierías y de muchas actividades. Por ejemplo, si tú te basas directamente en la normativa, ¿ya? Y vamos a hacer aquí un paralelo en cuanto a la legislación chilena y a lo que a nosotros nos incumbe, que es el tema del negocio de la topografía, y a ustedes con el tema del corretaje. Tú, cuando quieres vender una propiedad, ¿cómo la vendes? Te hago esa pregunta. Nosotros primero revisamos prácticamente la documentación del propietario, lo primero que vemos. ¿Cierto? Vemos la ¿Cierto? documentación, que sea el dueño, que esté debidamente inscrita, que, que tenga su rol propio, o que si es una sucesión de derechos. Entonces, primero analizamos la parte legal y ya después le preguntamos prácticamente al dueño y de dónde hasta dónde llega su terreno. Claro, Y nosotros nos guiamos por lo que dice la escritura o por lo que dice el plano que está inscrito en el conservador, pero cuando estamos en un terreno en sí mismo y el propietario nos dice, mire, a donde ve ese arbolito, donde está, ahí hay una estaca, hasta ahí llega. Y de ahí para la derecha, hasta donde está esa piedra, y nos quedamos con eso, ¿no? claro. Te hacía esa pregunta por lo siguiente, y esto es súper importante. Esa forma de vender, ya cuando después yo hago la promesa de compra-venta y todo eso, ya, según el Código Civil chileno, se llama cuerpo cierto, ¿ya? Tú tienes tres formas de vender, en cierto modo, un bien. La primera es por caída, ¿ya? La segunda es como especie y la tercera es como cuerpo cierto. Cuando tú hablas de cabida, por ejemplo, tú puedes irte al artículo 1832, en el cual te define, por ejemplo, la cabida como un terreno acorde a las medidas que están establecidas en un plano o a una superficie. Entonces, si tú compras, por ejemplo, una propiedad y en la compra-venta te aparece de que es por caída, son los metros que están ahí indicados. Si existen menos metros, se ve perjudicado el valor de venta. Ya, o sea, tengo menos metros, se hace un descuento. Tengo más metros, se paga un excedente. Ya, y todo esto hasta una décima parte del valor pagado.
hacia arriba y hacia abajo. Esa es como la forma en la cual se hace. Si tú tienes que pagar más de ese 10% o tienes que pagar menos de ese 10%, ante la legalidad tú puedes eliminar ese contrato porque no estarías comprando lo que inicialmente se ofertó. Llevándolo a un ejemplo, tú estás comprando un terreno de 1000 metros, puede ser 1100 o 900 metros, y tú arreglarte económicamente, ¿ya? Pero si tú estabas pensando que eran 1000 metros y son 800 metros, quizás eso afecta el proyecto habitacional que quizás puedes hacer. Por tanto, tienes una salida. El Código Civil te ampara en ese sentido para romper ese contrato. Y lo mismo hacia arriba, porque quizás tú tienes 20 millones para adquirir ese terreno. Puedes quizás poner 22 millones por ese, por ese 10%, pero quizás no tienes 25 o 30 millones para pagar por un terreno de 1500 metros cuadrados. Entonces ahí, ¿cómo tú llegas a eso? Midiendo. Entonces todo eso, y ahí es donde entra la topografía, hacer las mediciones para revisar bien cuál es la forma en la cual tú estás comprando. ¿Ya? Y a veces sucede que justamente como yo te decía, que nos dicen de tal, donde está tal estaca y tal para allá, y de repente, bueno, habemos corredores que andamos a lo mejor con nuestras winchas de medir, con esto, con una ruedita, yo tengo un palito con una rueda que Sí. vamos, no sé Un cómo se llama, odómetro. o edómetro, Odómetro. ¿ah? Que ahí después me va a decir también cómo se llama ese lente que usan ustedes, y ahí después esa varilla para que sepamos los nombres como corresponde. Sí. ¿Ah? Nosotros a veces medimos y vemos, por ejemplo, que dice el propietario, dice, sí, yo estoy vendiendo esta parcela de 5.000 metros cuadrados, nosotros la medimos y me da 4.800 o me da 5.600 porque corrió la estaca para allá o por acá y no me cuadra con lo que dice la escritura. Entonces ahí, como hacían los inmuebles, cuando el propietario desconoce el valor del precio, le indicamos que tiene que pedirle a un arquitecto tasador que le tase la propiedad. Sería conveniente entonces decirle al cliente que está vendiendo un terreno, un paño amplio, que haga una medición topográfica para que ver que realmente pueda colocarse los deslindes como corresponde, para que coincida justamente con lo que nos dicen los planos o la escritura. Y si hay diferencias, si les falta terreno, ver cómo demandar al vecino que nos ha tomado a nosotros un parte del predio. Ya, mira, hay una cosa. Nuevamente basándonos en la legalidad, podemos decir, siempre va a depender de cómo compraste. Técnicamente, si compraste por cabida, es responsabilidad del vendedor entregarte lo que compraste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él está cobrando. Y tú puedes demandar y puedes solicitar la restitución del dinero en caso de que tú como comprador después te des cuenta que compraste en menos superficie. Eso es cuando es cabida. Pero también existe la figura del cuerpo cierto, que está amparada en el artículo 1833. El cuerpo cierto, para hacerlo muy sencillo para la gente, es tú estás comprando lo que estás viendo, ¿ya? Cuando tú compras en cuerpo cierto, se vende con señalizaciones que están de los linderos y el vendedor está obligado a entregar todo lo comprendido entre ellos. Por ejemplo, cuando te dicen, mira, mi terreno va desde ese árbol a esa pirca de piedras, allá donde está el talud de la quebrada y aquí en la esquina con ese otro árbol. O mira, son estas 4 estacas. O ¿sabes qué? Es desde la orilla de la calle hasta el fondo 100 metros y después baja al eje de la quebrada. ¿Viste? Ellos entregan de esa forma, ya, y se hace una venta a cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque pongámonos desde el lado del comprador. Tú tampoco estás obligado, que diga, del vendedor. Tú como vendedor no estás obligado a ser un experto en temas de medidas. Quizás tu terreno tiene hacia atrás mucho tiempo, en el cual los abuelos te dijeron de que esos siempre fueron los del linde, con los vecinos no tienes ningún inconveniente, y tú crees que tienes una superficie que en realidad en la actualidad no está. Entonces lo más cómodo en Chile es vender a cuerpo cierto. ¿Por qué? Porque comprar un terreno a cuerpo cierto o ad corpus significa que tú estás comprando lo que estás viendo, ¿ya? Y entre paréntesis, es sin derecho a pataleo, o sea, yo después no puedo demandar al vendedor porque tengo Claro. menos metros, ¿viste? Y tampoco porque tengo más, ojo. O sea, el comprador también, por último, tendría que asegurarse, digamos, de tomar las medidas correspondientes
lo que va a comprar. Lo mismo pasaría cuando uno Eso quiere es, comprar, cuando la inmobiliaria nos dice necesito un terreno en tal sector y no encontramos terreno, empezamos a hablar con dueños de propiedad de casa para ver si venden su propiedad para poder hacer un paño y ver si las medidas coinciden. Porque después claro. todos esos lotes hay que empezar a fusionarlos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, en el tema de la compra-venta de terrenos, es cuando tú estás vendiendo a cuerpo cierto, 100% responsabilidad del comprador el medir antes de comprar. Y ahí definir si es que él decide comprar o no. Porque si te están vendiendo el mismo terreno para una inmobiliaria a 1000 metros, la inmobiliaria, nosotros trabajamos para algunas, ya lo primero que hacen antes de hacer la compra-venta, ellos llegan y mandan un topógrafo a medir y corroboran si efectivamente está el metraje. Porque si no está el metraje, tú tienes que hacer un estudio y tienes que hacer una rectificación o una modificación de deslinde, que es lo que te indica la Ley General de Urbanismo y Construcción. Sí, acá, bueno, acá tengo unas preguntas que van relacionadas casi a lo mismo, ¿ah? Porque acá me colocan respecto a los planos antiguos que indican los del linde, por ejemplo, norte, junto con tal sector, al sur, tanto, donde el día de hoy no existen parámetros establecidos de metodologías que utilicen para lograr determinados deslindes exactos en un predio particular, es lo que estamos hablando en el fondo. Claro, o sea, existen muchas técnicas. Ya no es que porque el plano sea antiguo no vamos a llegar a una medición lo más acercada a la realidad, y para eso hay que tener también atención. Uno antes de hacer una compra de un terreno, uno antes de hacer una verificación, primero debe saber si es urbano o rural, ¿cierto? Correcto. Porque dependiendo de eso son los documentos que va a pedir al comprador o al vendedor o al dueño. Ya. Dentro de la documentación que tú siempre pides, por ejemplo, para la medición de un terreno urbano, va a estar el certificado de informaciones previas que se pide en la Dirección de Obras Municipales, el plano matriz o plancheta, en el cual aparece la ubicación del predio dentro de la manzana en la que se ubica, la escritura y el plano inscrito en el conservador. Son esos 4 documentos. No basta solamente con leer uno u otro, porque hay, por ejemplo, y aquí hago un hincapié en que nosotros somos consultores, no somos solamente topógrafos. Mucha gente a nosotros nos llama por teléfono y nos dice, quiero hacer un levantamiento, como hablábamos, el Claro. levantamiento es bueno para todo y todos creen que sirve, pero no sirve para todo. Nosotros hacemos las visitas técnicas muchas veces gratis. Vamos a ver a las personas y nos damos cuenta que eso no aplica para los problemas que tienen. Son problemas más sencillos que simplemente basta con revisar la documentación que tienen y encontrar errores. Por eso lo primero, antes de hacer una medición topográfica, es investigar toda la documentación, ver si hay incongruencias en el terreno, porque nos hemos topado, por ejemplo, con documentos que han sido revisados por tasadores, por bancos, ya que han sido vendidos y revendidos y con sus consiguientes estudios, los cuales están mal inscritos. Y en este Nos pasó caso, a ¿cuál es el nosotros. que, y en este caso, ¿cuál es el que manda en esta documentación? En los planos que están en el conservador, los que están en la municipalidad, si hay diferencias entre uno y otro. Mira, si hay diferencias, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece un procedimiento para normalizar todo eso, que es o la modificación del lindes o la rectificación. Yo hago rectificación cuando la viñeta está mal escrita. Por ejemplo, anoté 10 metros y eran 100 metros de largo que tenía en el deslinde lado norte. Pucha, en el lado norte yo deslindaba con la calle Colo Colo y en realidad no es la calle Colo Colo la que da hacia el norte, sino que da hacia el este, porque me orienté mal. Esos son errores, pero que esa clase de errores son tácitos, son reales y tú simplemente con cotejar la escritura y ver el plano te das cuenta que hay un error. ¿Ya? Claro, y ahí donde también
la mayoría siempre asocia norte, sur, este, oeste, y no, pues lógicamente los del líder no son así, pues son sureste, Son mucho noreste, más porque, complejos. porque son terrenos irregulares a veces, o están en una posición diferente. Por eso es importante que la minuta de deslindes también la haga un profesional, ¿ya? Porque, por ponerte un ejemplo, tú llevas a un abogado para que te haga la promesa de compra-venta, él va a tomar la historia del terreno. La historia del terreno es la que te cuenta cuáles son, entre paréntesis, los deslindes, pero cuando subdivides van a tener nuevos deslindes. Claro. Entonces, si la persona orienta mal los datos, o cree que el norte es para allá, o cree que el norte es para acá, le quedan mal inscritos. ¿Ves? El tema es de que cuando después yo taso el terreno, ya el tasador normalmente es un arquitecto, ¿ya? Y él no mide el terreno. Él va, camina el terreno, quizás tiene una wincha, quizás tiene un odómetro, quizás camina y más o menos ve que el terreno está entre paréntesis bien, pero más allá de eso no hace. A Sí, lo nosotros que, nos pasó, a nosotros nos pasó que estuvimos asesorando a unas personas por un juicio, una propiedad de alrededor de 200 millones de pesos aquí en Limache, ¿ya? Y lo primero que vimos en el plano fue de que las personas que lo estaban demandando no tenían por qué demandarlo porque la escritura y el plano inscrito estaban mal hechos en la subdivisión. El norte en realidad era el este. Entonces toda la situación cambiaba alrededor. sí, pues va cambiando completamente. Lo otro que Claro. también nosotros donde de repente nos encontramos con algunas escrituras antiguas, sobre todo, y con planos antiguos, que cuando se van a vender a través de créditos hipotecarios, estos terrenos te sale, por ejemplo, al norte colinda con el lote 4 del terreno de don Juanito Pérez, al sur con el terreno de don Pablo Quesada, pero no dicen medidas. Entonces de repente, y ahí los abogados nos dicen, pero necesito las medidas. Hay conservadores que no entregan certificados desde el INDE, hay otros que sí, y municipalidades que tampoco entregan algunos del INDE y otros que sí. En este caso, ustedes están para una escritura de compraventa en un crédito hipotecario, un certificado de parte de ustedes donde emitan un certificado del INDE donde puedan hacer la topografía y aplicar los del INDE, ¿nos serviría como para presentarlo a lo mejor en un crédito hipotecario? Ya, mira, súper claro. Cuando yo saco un crédito hipotecario, yo estoy pagando porque hagan el estudio de título, ¿ya? Porque se paga. Entonces, Sí, técnicamente, es justo que yo como persona que estoy optando a un crédito hipotecario tenga que pagar por eso. Claramente no, porque es trabajo del tasador. El tasador debería tener las competencias técnicas para subsanar y solucionar eso, sí, ¿ya? acá. Dicho de otra forma, es responsabilidad del banco, porque ellos están haciendo el saneamiento y la revisión técnica de los documentos, ¿ya? Y ellos deberían tener dentro de su staff para esas situaciones un topógrafo o un ingeniero geomensor para que haga esa clase de actividades y no endosarle al comprador esos costos, Claro, ¿ya? Y porque claramente, tampoco al corredor. claro, porque ahí siempre dice, bueno, pero vea que como la municipalidad no le da el certificado o el conservador no le da el certificado, entonces ahí, ¿de dónde lo saco el certificado? ¿Sí? Sí, O simplemente, bueno, guíese por lo que dice el título. Mira que colinda al norte con el predio de Don Juan nomás, pues. No, que necesitamos colocar las medidas, es relativo porque se complican algunas. Y como dices tú, sí, deberían tener dentro del staff, qué sé yo, o por último, cuando se pida el tasador, y el tasador va a ir a tasar un predio que abrimos un predio grande de más de 3 4 5 hectáreas, contar a lo mejor con el apoyo de un topógrafo para que puedan ver las mediciones correctas. sí, efectivamente eso es lo ideal. Pero como te comentaba antes, también son malas prácticas. Esto es un tema de responsabilidades, ¿ya? Y una cosa no lleva a la otra. Nuestro negocio es hacer topografía, pero el tema también es de que también nosotros somos consultores y somos asesores. Entonces, no siempre nuestro objetivo es ganar dinero por medir.
Créeme que no va por ahí Es como el corredor mundo de de hoy. propiedad. El corredor de propiedad tampoco cobra por vender, solo cobra por asesorar bien una venta. ¿Mm? Claro, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el banco? Te dice, bueno, si usted quiere vender, debe tener la documentación y te tiran la pelota a ti, ¿ya? En ese caso específico, ¿ya? ¿Cuál es el proceso para subsanar esto? Porque estamos hablando de soluciones. Cuando tú tienes una escritura o un plano que no tiene las medidas y te las está exigiendo el banco, porque ellos no quieren invertir en eso, porque claramente con entre 800.000 pesos y 1.200.000 que te están cobrando por ese estudio de título y la inscripción y todo, no pagan la topografía, ¿ya? Eh, Tú debes recurrir primero a un arquitecto, porque todo este proceso lo tiene que hacer un arquitecto, un ingeniero civil, un ingeniero constructor, un constructor civil, ¿ya? Eso según la Ley General de Urbanismo y Construcción. Muchos de los ya nombrados tienen las competencias como para hacer la medición del terreno y hacer un plano en el cual ellos confirman lo que está inscrito en el conservador ante la Dirección de Obras Municipales. Una vez que verifican eso y, por ejemplo, un terreno de una cabida de 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados es media hectárea, ¿cierto? Es un terreno de 100 por 50. Puede quizás en la escritura decir del linde norte con calle tanto, este con pariente tanto, sur con parcela tanto, oeste con parcela tanto, ¿cierto? Cabida total 5.000 metros, pero no salen las medidas. El arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero constructor y el constructor civil pueden hacer la modificación del linde ante la Dirección de Obras Municipales, informando con esa misma cabida cuáles son las medidas que en la actualidad tiene el terreno, ¿ya? También sirve cuando, por ejemplo, el terreno tiene más o menos cabida, porque créanme cuando digo de que los terrenos no son exactos, o sea, por algo colocan en las escrituras 5.000 metros aproximadamente, o sea, existe un delta, existe una diferencia. Una vez que el director de obras acepta esa modificación del linde, que en cierto modo es agregar información al plano, ese plano timbrado y aceptado por la Dirección de Obras Municipales se lleva al conservador y en el conservador se reinscribe eso. O sea, Una se vez que puede está colocar, reinscrito, sí, ya está legalizado. claro. Se hace una modificación al estudio de título donde se colocan al margen estos nuevos deslinde, por decirlo así. Correcto, correcto. Todo queda después como una nota al margen, se protocoliza el plano, se reinscribe el plano, ya, y con eso tú subsanas esa actividad. El tema es el costo que eso lleva. Sí, ¿Viste? Porque, por ejemplo, el arquitecto, porque el topógrafo no puede presentar carpeta en la Dirección de Obras Municipales, te va a cobrar X, ¿ya? El topógrafo también te va a cobrar por la medición. Entonces ahí ya tienes asociado dos costos y tu objetivo es vender. Entonces, claro. si uno vende es porque en realidad necesita dinero, Sí, pues no ¿viste? Y en el necesita banco no te gastar. ayudan, y en el banco No, no te ayudan, sí, no, porque el arquitecto, y por eso te digo que las responsabilidades y las malas prácticas hacen que esto se diluya. El tasador es un arquitecto. claro, ¿Podría él perfectamente hacer ese trabajo? ¿Viste? Pero ¿qué es lo que pasa? Es el costo. ¿Viste? queremos Ellos saludar. cobraron entre 800 y 1.200.000 y eso en realidad no cubre hacer ese trabajo. Queremos saludar a los colegas que nos están viendo por Facebook Live. Tenemos a Macarena de Lourdes, Gabriela, Claudia, Pablo. Por ahí tengo algunas preguntas que las vamos a ir haciendo. Si ustedes están viendo el Facebook, también van a ver las preguntas. Por ejemplo, me preguntaba un colega que me manda un WhatsApp y me dice, con el Google Maps, ¿qué tan exactas son las mediciones que se hacen por Google Maps? ¿Son precisas? ¿Son tan calculadas así al ojo? O, Súper sencillo, súper sencillo. Mire, el Google Earth en este caso, Google porque Earth, el Map claro. Ya, no Google Earth está las es. calles del Google Earth, lo que ustedes llegan y hagan por favor el intento, hagan un polígono. Tomen la casa, por ejemplo, o búsquense en el Google Earth algún lugar en el cual se vean los deslindes muy claros y hagan un polígono. Después vayan a la herramienta
que dice tiempo, y esa herramienta uno puede volver al pasado. Tiene un scroll bar y ustedes van moviendo, van deslizando la barra y va bajando 2021, 20, 19, 18, y van a ver que va a depender del traslape de las fotos, ¿ya? De repente esos traslapes de fotos alcanzan los 15 metros de distancia, dependiendo de cada sector. Entonces ese mismo polígono va a quedar en una posición y las fotos se van a ir traslapando, van a empezar a moverse por sobre, dependiendo del año. Entonces eso por una parte les va a indicar, primero que todo, que la ubicación de los elementos no es muy fiable en esa clase de software, ¿ya? Son Son referenciales en el fondo, entonces, ¿no? para una referencia, claro, ¿viste? Y Carolina, además, si ustedes ven las casas, por ejemplo, van a ver de que muchas veces se ven los lados de las casas. Las fotografías, para que tenga una medida exacta, tendría que verse solamente el techo, tendría que ser perpendicular. Al verlo tangencial, al verlo de lado, ya estás tomando una medida inclinada. Entonces, las medidas que tú tomas en realidad no son unas medidas muy correctas. Te sirve para tener un aproximado. una aproximación. Nosotros cuando tenemos que hacer topografías para el sur, para Santiago, para otros lados, pedimos siempre un KMZ y tomamos unas medidas aproximadas de ahí para poder programar nuestras actividades, ¿ya? Para saber cuántas jornadas nos va a tocar. Pero más allá de eso no sirve. El trabajo HH, hora hombre, que se llama, Lo generalmente. que sí el SAC lo pide, dentro de los documentos que solicita cuando tú haces una subdivisión de predio rústico, te pide un KMZ, pero es simplemente para saber dónde está ubicado, cómo se ven, cómo se accesa, servidumbre, etc. Carola, tú que trabajas en la parte de prevención de riesgo, más que nada, mira, acá hay una pregunta, por ejemplo, de Claudia: ¿cómo se puede verificar cuando los terrenos son inundables? ¿Ah? Si un terreno, digamos, a lo mejor también son rellenos sanitarios, y cuando hay un proyecto, ustedes como presidente de riesgo tienen que hacer un estudio de ese suelo para indicarle a la constructora, a la inmobiliaria que va a construir ahí, que esos terrenos no son aptos como para construir, porque si son inundables, vamos a tener problemas, y si son rellenos, la edificación se nos va a caer. Claro, claro, es así. O sea, primero que todo tiene que hacerse un estudio de mecánica del suelo. Y con eso se puede ver el detalle en qué situación de riesgo está el estudio, en qué condiciones, si es apto o no, qué edificación se quiere construir, y una serie de condicionantes. No es tan simple de hacerlo, sino que requiere de un estudio previo para poder ver en qué situación se encuentra. Antes de eso no se puede hacer. Claro, porque por ejemplo, yo soy acá de Quilpué y se estaba haciendo una construcción en el centro de Quilpué, y se toparon que, por ejemplo, están haciendo un mall ahí, y se encontraron que como a 7 metros de profundidad, si no un poquito más, empezaron a encontrar agua. Y para construir un mall, que hay agua abajo, iba algo complicado, entonces tuvieron que drenar esas aguas, tengo entendido, tuvieron que sacar, como que secar ahí, impermeabilizar, o sea, es un trabajo complejo. Entonces ahí, ustedes ahí como asesores, digamos, tienen que ver esa parte ahí, indicar si en bajo de esas tierras que se están analizando como para un proyecto inmobiliario hay napas de agua. Eso lo Claro, pueden ver ustedes. claro, porque eso significa que aparte de ese estudio, debe haber una planificación previa para poder conformar el proyecto. O sea, tú no puedes ingresar y hacer el proceso inmediatamente si no cuentas con una planificación y un programa. Y dentro de eso va el estudio de mecánica de suelo. Eso es algo fundamental. Sin eso no se puede hacer mucho. Es Claro, como eso, analizar un proyecto y ver las bases, la línea base, lo que significa la parte medioambiental, toda la parte constructiva, todo lo que está en terreno, primero tiene que hacerse un estudio. Y de ahí empezar la planificación para hacer un procedimiento, para hacer el paso a paso, la ejecución de todo lo que conlleva el trabajo. No es como les dije hace poco, no es tan simple. Y hay que claro. ver todas las condicionantes.
Eso tiene que haber pasado, por ejemplo, en Concón, cuando construyeron estos edificios en las dunas, que tienen que haber hecho un estudio bastante minucioso para saber hasta dónde podían llegar para encontrarse a lo mejor con roca, con pera, para poder sostenerse. Porque Claro, claro. construir en terrenos irregulares como pantanosos, o hay muchas napas de agua, o arena como en Concón, no es una cosa Claro. fácil. Lo que pasa es de que eso es parte del modelo de negocio también que uno hace. Por ejemplo, en Viña es sabido de que tú tienes que hacer fundaciones de pilote de no menos de 20 metros por la configuración del suelo. En la actualidad uno ve tierra en el plan de Viña, pero en, el, en la antigüedad eso era un estuario. Entonces tiene arenas limosas en ese sentido y abajo tú tienes gredas, suelo gredoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que es como si tuvieras un bol y sobre eso tuvieras un elemento muy suave. Entonces, gira. Para tú poder llegar a la profundidad indicada, debe hacer drilling, debe hacer perforaciones, debe sacar muestras. Y es fundamental lo que es el estudio de la mecánica de suelos para llegar a tener lo que son las curvas de nivel bajo tierra, Claro, ¿viste? Que Que se llaman isopacas. ahí va el tema de los pozos. ¿tema Sí, de qué, perdón? El tema de los pozos de agua. Ah, claro. Bueno, Que tenemos que... se hace por el ah, tema de lo que estaba mencionando Juan ah. Antonio recién, también incluye eso. Y Claro, tenemos que como pensar que, por decía, ejemplo, en Viña del Mar, lo que es toda la Avenida Perú, la playa llegaba hasta Libertad. Hoy en día está todo construido. Entonces ahí tienen que hacer bastante estudio ahí lo otro que sí, también, aquí pregunta Claudia, y otra pregunta que también tiene que ver a lo mejor con usted, que veo que Carola es bien ecológica también para sus cosas, ¿ah? Eh, tienen que ver usted también hacer un informe, digamos, por ejemplo, cuando están haciendo un proyecto o viviendo un terreno o haciendo un trabajo para algún cliente, sobre todo para los árboles nativos que hay en un predio, tienen que informarse a lo mejor a las forestales, o en este caso, perdón, a CONAF, que hay árboles que no se pueden sacar, entonces tienen que informarlo dentro del estudio para que esos árboles, porque yo vi un reportaje no hace mucho de una persona que de un predio sacó árboles nativos para poder parcelar. Entonces yo creo que, y ahí hablaba el ministro de Agricultura, que eso no correspondía y que iban a haber sanciones. Entonces esa parte ustedes también la tienen que ver o solamente el informe o lo colocan dentro del programa que tienen que hacer al cliente. o sea, dentro de las asesorías completas, se da también eso es lo que tú señalas. Porque claro, o sea, la persona es libre de tomar y las decisiones que por más tiene conveniente. El cliente, como se dice, el que tiene la última palabra. Pero claro, obviamente uno tiene que informarle a la persona que si hay árboles autóctonos, árboles nativos, nosotros, por ejemplo, que estamos acá situados en la comuna de Limache, y que colindante a nosotros está el MUE, que reserva la Reserva Natural de la Biosfera, es súper importante ese tema. Y también le da un valor agregado a las propiedades cuando se venden o cuando se hacen levantamientos, cosas así, porque mucha gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo también Claro, porque no es obligación de la gente que conozca todo. Pero sí es importante decirle a la gente que los terrenos, hay también árboles que son nativos de la zona, que no se pueden cortar, que es importante que si usted va a hacer algo similar, a cortarlo o a sacarlo, trasladarlo, tiene que informar a CONAF y a las otras entidades que corresponden. Pero eso es un detalle no menor y las multas son bastante elevadas, o claro, sea, no son 10.000 pesos, claro. no, No, hablamos de multas bastante grandes. claro, ¿no? Y y lo otro que también la deforestación debilita la tierra y a veces sucede que nos puede tocar a nosotros como corredores que un cliente nos dice, mira, yo tengo un terreno, no sé, a lo mejor en Limache o Nuevo, qué sé yo, o en el sur, ¿ah? Y a veces son 20 hectáreas y con la deforestación el terreno se me ha ido, a lo mejor se me ha ido 5 hectáreas, se me ha ido por una quebrada hacia abajo. Entonces al final ya no tengo las medidas, no tengo el terreno.
Entonces ahí también dificulta, porque ya se me terminó las medidas originales que yo tenía. Ya tengo que empezar a medir de otra manera, o sea, decirle, señor, su terreno llega hasta aquí, pero de aquí para abajo, la que grande está el río, ahora es lo suyo. ¿Qué pasa ahí con esos terrenos que tienen esos accidentes naturales, por decirlo así, bueno, producto de la Claro. deforestación, más que nada, ¿no? Y también por Bueno, los cortes de cerro, porque hay muchos cortes de cerro que hacen debilitar los terrenos. claro, bueno, hay accidentes y accidentes, ¿ya? Eh, por ponerles un ejemplo, en temas de erosión, si eso implica riesgo a las personas, a su integridad, riesgo a equipamiento, a hogares y todo, es una cosa no menor, como podría comentarnos igual Carolina. Pero sacando el tema y enfocándonos netamente en cuanto a los terrenos, si el río entra a tu propiedad y cambia su lecho, tú perdiste ese terreno. Ya en Chile, tú, y eso está igual normal, uno no puede tomarse un río. Ya está el libre acceso a las playas, a los afluentes superficiales de aguas. Entonces, si se modifica, tú tienes que hacer el procedimiento de modificación de deslinde y vas a ver perjudicada tu cabida efectivamente. ¿Ya? Hay algunos sectores en los cuales indica, por ejemplo, la escritura desde el eje de la quebrada. Bueno, una quebrada no es lo mismo que un estero, no es lo mismo que un río, ¿ya? Y eso lo tiene que ver la Dirección General de Aguas, ¿ya? Porque basado en todo eso y en la accesibilidad de esos sectores, por el importante valor que ello conlleva, es que uno no puede otorgarle un título de dominio sobre eso. El río se modificó y bueno, existe un detrimento en la propiedad que, ¿qué le vamos a hacer? Nadie dice que ese terreno no sea tuyo, pero es como cuando tienes una expropiación o cuando hay terrenos con una franja de interés público. No sé si les ha tocado revisar quizá alguna propiedad con franjas de interés público en los cuales te quitan 2 metros y en el certificado de informaciones previas te dice, sí, tu terreno es desde el eje de la calle hasta tu línea oficial 5 metros, pero tienes 2 metros de interés público. O sea, tú tienes que colocar tu reja a los 7 metros, porque ese interés público significa que el día de mañana quizás vamos a hacer una acera ahí. O quizás la calle, en vez de ser calle, va a ser una avenida y necesitamos que tú retrocedas esos metros. Eso es lo que pasa acá en Urbileta, que la gente igual, y acá en la Avenida República, acá en Limache, o sea, si nos vamos a la cotidianeidad y a lo habitual, es lo que la gente se pregunta por qué a veces están las calles más afuera, más adentro, las casas con sus rejas más adentro, más afuera, y como que no ves una línea recta completa. Entonces son cosas que uno ve siempre y uno se pregunta por qué pasa. Y es lo que dice Juan Antonio. Claro, lo que pasa es que también, sobre todo en los sectores rurales, yo tengo un caso personal, por ejemplo, de mi hermano que vive en Chiloé, donde su camino, que era un camino rural, que no era más allá de 1,5 metros de ancho, que hoy en día son casi 2 pistas, ya a él le expropiaron desde una parte de 3 metros hasta 9 metros, porque tenían que hacerle la curva a la carretera. Y ahí hay que hacer una modificación de los deslindes del predio que él tiene, porque ya de 2 hectáreas no son 2 hectáreas, porque ya le quitaron parte del metraje y esa es una obligación, yo creo, de que el expropia tiene que hacer los certificados para que cuáles van a ser sus nuevas medidas. Ahí ustedes como topógrafos también intervienen en esto en las expropiaciones, los contratan a ustedes cuando hay expropiaciones o solamente de los ministerios, digamos, obras públicas, servicios, o hay asesorías Normal, también. Normalmente la forma de trabajar del gobierno es de que el gobierno en sí no hace los trabajos, ya ellos ofertan. Entonces tú tienes el MOP, tienes el MIMBU, etcétera, ¿ya? Y debajo de ellos tú tienes empresas ejecutoras, que son las que hacen los proyectos, y tienes empresas que hacen la ingeniería, ¿ya? Cuando hacen la ingeniería normalmente contratan una empresa de topografía y ahí entraríamos nosotros, que somos los que hacemos la topografía base.
o línea base del proyecto, en el cual se identifican los deslindes actuales, se identifica, por ejemplo, la rejita que tenía tu hermano, que tenía un distanciamiento de 1,5 metros, se identifican las casas, se identifican todos los elementos, árboles de, por ejemplo, que sean de flora autóctona, de interés, por ejemplo, se miden los anchos de los troncos y la altura para ver también la edad, porque no es simplemente cortar un árbol, puede ser quizá una araucaria, que en el sur de Chile tienen muchísimos metros de altura, y quizá en el plano topográfico se ve como un puntito verde nomás. Entonces, es súper importante la información para la toma de decisiones. Y basado en esa información que se toma, se busca siempre el mal menor, que en el diseño siempre va orientado a eso. Ya, recapitulando, nosotros en esa figura hacemos la primera parte. Y después, cuando ya viene la empresa ejecutora normalmente o subcontrata una empresa de topografía para que haga los replanteos del proyecto, o bien tienen topógrafos propios, los cuales después llegan y empiezan a replantear el proyecto en la ubicación que está diseñada por la empresa consultora. Como les decía, están las empresas consultoras y las ejecutoras. ¿Ustedes cuántos años llevan ya en este trabajo? ¿Me decían cuántos años llevan ya con esto? Nosotros del 2017. ¿Sí? Ya, pero tienen bastante experiencia. Es que les pregunto esto porque para saber qué ha sido lo más complejo para ustedes en su trabajo para poder ir a tomar medidas. ¿Qué ha sido como para que nos cuenten como una anécdota, qué ha sido lo más complejo y después lo más bonito, ¿eh? O el lugar más bonito que le ha tocado ver, o sea, lo bueno y lo malo, ¿eh? Para que vean que esto de andar con, dime los nombres, ¿cómo se llama? Las maquinitas esas que yo digo un lente solamente y la regla, no sé, deben tener un nombre especial, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Carolina les va a comentar ahí algunas anécdotas graciosas que tenemos y otras no tanto. Ya, cuéntanos. Sí, hagámoslo entretenido. Hagámoslo más entretenido. Cuéntanos. Ahí están los dos, ¿verdad? Bueno, para que todos sepan ahí que ellos son matrimonio, Javier y Arancibia asociados, son matrimonio, trabajan en conjunto. Este cámara, cámara 1, cámara 2. Ya, mira, nosotros somos matrimonio. Y es difícil trabajar con el marido. Y aquí muchos yo creo que se van a reír porque es súper. No te preocupes, yo trabajo con mi señora en corretaje. Mira, nosotros también conocemos muchos matrimonios que trabajan juntos en corretaje. Sí. Y claro, o sea, siempre hay uno que manda más, uno que ordena más la casa, que es más cuadrado en este sentido, como el topógrafo es más cuadrado y tiene que ser muy detallista, muy al hueso para que sea un buen profesional. Pero, por ejemplo, él ve lo que es la parte de dato duro, que es la topografía en sí, y yo me dedico a ver las habilidades blandas, que es como analizar el entorno, ver también temas de medio ambiente, las personas, en una metodología también de cómo podemos abarcar mejor las situaciones para llegar a una solución y una respuesta más efectiva y más óptima. Porque no muchas veces las personas, y hay un punto que yo también quiero resaltar mucho, el tema de la confianza. Muchos de los clientes terminamos haciéndonos amigos, y porque en la confianza radica el tema de tomar o no el servicio, porque tú le dices, la gente te llama y te dice, oye, tengo un problema con mi vecino porque corrió la reja, o tengo un problema porque quiero comprar esto y no sé si realmente es o no. Entonces ahí tú le vas explicando a la gente y le vas comentando y le vas diciendo que al final nosotros somos una empresa, entre comillas, y somos un matrimonio, y que conocemos bien de cerca lo que le pasa a la gente, porque nosotros, a nuestros papás, a nuestros abuelos también le ha pasado situaciones similares, que los vecinos le corren la reja, que de repente quieren vender y no saben cuánto tienen. Entonces se crea un fiato bastante importante y bien rico, bien enriquecedor. Entonces, son anécdotas bien entretenidas. Y una vez nos pasó como lo que dijo Juan Antonio, el tema de los Andes. Estábamos midiendo allá casi al lado de la cordillera. Y estábamos los dos solos, porque yo soy la nariz y él el topógrafo. Entonces, trabajamos con radio.
por la distancia. Y un día él tomó la radio y habían pasado 20 minutos y no se conectaba la radio. Y de repente escucho un grito a lo lejos, teniendo la radio. Y voy a ver, y acá el señor topógrafo Juan Arancilla casi se quebró el pie y quedó con un esguince, creo que grado 2 o 3, súper complicado. Entonces estábamos en la punta del cerro con nuestra camioneta, con todos los equipos, y tuvo que bajar con un pie, así un pie gigantesco. Entonces al final tuvimos que venirnos de los Andes hasta Limache, y de Limache, el hospital de Limache, no tenían rayos X, y tuvimos que irnos a Viña, él manejando. Y de ahí a Viña venirnos para acá, o sea, Puerto Corto, fue terrible. Y estuvo como 3 meses con el pie malo. Pero los lugares geográficos, ¿cuáles han sido los más complicados para ustedes? Porque me imagino que han recorrido bastante comunas, ciudades o regiones. Sí, sí, de todas maneras. Bueno, proyectos, hemos tenido muchos proyectos muy bonitos por los lugares que hemos conocido. Hemos tenido mucha suerte de conocer lugares maravillosos. Yo creo que uno de los más complejos que hemos tenido fue aquí en Quebrada Alvarado, un lugar donde había una pendiente casi vertical, en la cual también me caí, y caí como 10 metros hasta llegar al fondo. Pero ahí no me pasó nada, gracias a Dios. Siempre, pero pudiste sacarla, pero llevaste la wincha por lo menos para ir midiendo la caída. Sí, sí, no, fueron como 10 metros, pero 10 metros en vertical, o sea, en casi caída libre. O sea, lo bonito hay cosas graciosas, hay cosas que no son tan graciosas, hay de todo, pero lo que más rescatamos de esta profesión es la gente que uno conoce, y los lugares que uno conoce, porque uno trabaja mucho al aire libre. Y sobre todo ahora con este tiempo, cuando estábamos en cuarentena, que todo era al aire libre, por la situación de contingencia, nos facilitó mucho ese trabajo, el que sea al aire libre, el medir el terreno a campo abierto, cerro, a donde habían quebradas, y es súper bonito porque uno se conecta con la naturaleza, uno conoce gente, y lo mejor de todo es que te pagan por hacer lo que a ti te gusta. Claro. Entonces, bueno, ustedes trabajan la parte urbana y la parte rural, las dos partes. Bueno, y lo que tú decías de la amistad, justamente, mira, está Aramis Machuca que dice: me consta, tuve la suerte de contratarlo y tuvimos una gran experiencia. Pudimos descubrir errores que otros profesionales en años no habían encontrado. E incluso juntos tuve que conversar con otros topógrafos, y al final una bonita experiencia, grandes profesionales. Ahí se hicieron de un amigo, ahí de un cliente. Sí. Bueno, acá Claudia, Juan pregunta ahí si podría repetir nuevamente la documentación que dice, podrían repetir los documentos o documentos que se encuentran en las dimensiones de terreno, o sea, los documentos que tú habías hablado en un principio. Para que ellos puedan tomar nota, igual esto queda grabado, lo pueden volver a escuchar varias veces después las personas que lo están siguiendo, así que, pero un recordatorio leve. Chiquillos, esto es como un mantra, como el Padre Nuestro también podrían llamarlo. La escritura. El plano inscrito en el conservador. Si es una parcelación, el plano inscrito de la parcelación. El plano matriz o plancheta municipal. Certificado de informaciones previas. Son los 4 documentos que siempre nosotros solicitamos. Sí, el certificado de informaciones previas se saca la 2. Sí. En la Dirección de Obras Municipal. Sí, y va a depender también de cuál es el objeto de la medición. O sea, hay mucha gente que se aburre cuando empezamos a hacerle muchas preguntas y dicen: oye, yo quiero un precio nomás, no quiero que me digan que tengo 1 millón de problemas. Y el tema es de que hay preguntas que son tediosas. Normalmente nos dicen: queremos medir el terreno, ¿cuánto sale? Y nosotros empezamos: buenos días,
primero que todo. Claro, lógico, claro. Claro, claro, entonces le decimos ya, ¿dónde se ubica el terreno? ¿Cómo es la orografía del terreno? Porque no es lo mismo medir una selva que medir en el desierto. ¿Viste? Si tiene muchos árboles, mucha construcción, si está cercado o no, ya si hay calles cerca o no, todo Y eso si en influye. la ciudad o en el campo, también son cosas Sí, diferentes. imagínate, por ejemplo, que a ti como corredor te dicen, ¿sabes qué? Quiero vender un terreno que tengo en la punta del cerro y tú vas a verlo, pero hay una huella de estas de conejo nomás, o huella de caballo para llegar al terreno. Pero en el plano se ve un lindo camino de Claro. 6 metros, 8 metros diseñados, sinuoso y muchas parcelas antes de llegar a eso. Y tú te das cuenta que tiene alto árbol autóctono y que no hay nada marcado y nadie está viviendo ahí. ¿Tú cómo llegas ahí? Y te das cuenta de que ese maravilloso proyecto lo hicieron en una oficina, que lo hizo un ingeniero, que ese proyecto lo hizo un arquitecto, que lo hicieron acorde a un plano que estaba inscrito en su momento, Y que pero Por nunca Google Maps, claro, o eso es por lo más Google Earth divertido. lo vieron. no, y el tema, lo más terrible de esto es que de repente ni siquiera hicieron una topografía previa para cerciorarse de que estuvieran los metros o que el terreno tuviera efectivamente esa cabida. A mí me ha tocado ver, bueno, nos ha tocado con Carolina ver unos problemas gigantescos en parcelaciones en las cuales se hicieron proyectos de parcelación y hay lotes faltantes porque no estaban los metros. Y hay gente que compró y que quedó sin terreno, simplemente porque no están los metros. No sé, pues, eran 200 hectáreas y habían 150. E hiciste puros lotes de 5.000, imagínate. 100 lotes menos, pero el terreno está maravilloso. El plano es espectacular y está inscrito y revisado por todos, pero nadie se dio el tiempo de invertir antes de hacer la ingeniería en una buena topografía. Y nadie se preocupó tampoco de, una vez hecho el proyecto, pagar para que dejaran replanteados los vértices. ¿Ves? Entonces es súper importante las etapas. Que alguien por ahí dice que hay una interferencia, se escucha, no, y de las personas que nos están escuchando por Facebook, pues yo no escucho nada, ¿no? Entonces no Sí, sé si sí, no era una puede ser interferencia. una interferencia que pueda haber. Y justamente lo que yo te decía antes de conectarnos, por ejemplo, un cliente, amigo, cliente, que a él le están vendiendo un terreno, prácticamente unas parcelas, y que son como 20 o 30 hectáreas, y me decía si era buen negocio comprarla para poder subdividirla en lotes de 5, pero yo creo que primero que antes de comprar tiene que hacer un preestudio, ¿sí? O sea, Contratar siempre personas como antes. ustedes y hacer un preestudio si es factible subdividirla en los 5.000 metros cuadrados, porque a lo mejor el plan regulador le dice que de 10.000 o de 5.000, porque en la parte rural o es 5 es 10, y también si le conviene hacerlo. Ya, mira, ojo con eso, porque no es tan así. Primero que todo, nosotros, ¿cuál es nuestra Biblia en la subdivisión? El decreto de ley 3516, ¿ya? ¿Qué es lo que te estipula? Te estipula simplemente la subdivisión de los predios rústicos. Y te dice de que un predio rústico, por ejemplo, que puede ser un terreno con aptitudes agrícolas, ganadero o forestal, puede ser subdividido en lotes de 5.000 metros, salvo ya los ubicados en los límites urbanos, ya como se sabe que están afectos al plano regulador respectivo, ya o a los que están en los planos reguladores intercomunal, como por ejemplo Santiago, el Gran Valparaíso, o metropolitanos, como en Concepción. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en esos sectores? De que existe un resguardo del terreno. Por eso la superficie mínima previa a la subir es de 2 hectáreas. ¿Ya? ¿Por qué? Tú tienes que pensar, y siempre lo conversamos con la gente, logística. En la actualidad, si quieres comerte un tomate, el tomate viene de Arica. ¿Viste? Y eso eleva los costos, eleva los trayectos. Si tú empiezas a subdividir los terrenos que están alrededor de las ciudades, los terrenos que en la actualidad se plantan, cada vez vas a tener que ir por la lechuga, el tomate, las papas, por todos los elementos que antes estaban muy baratos en tu ciudad, cada vez vas a tener que ir más lejos. Y en urbes como Santiago, como el Gran Valparaíso o Concepción, esto ya es un problema. Por eso, lo que es la legislación actual chilena hizo esas restricciones para evitar que se subdividan.
porque tú cuando subdivides un lote de 5.000 en lotes pequeños de 5.000 metros, claramente tú no vas a hacer una explotación forestal, ni ganadera, ni vas a plantar. Van a ser parcelas de agrado, ¿viste? Y te estás vendiendo los terrenos que son cultivables, los terrenos más fértiles. Entonces eso es un parámetro súper heavy, súper fuerte, en el cual la planeación de las ciudades debe hacer hincapié y los planos reguladores deben hacer hincapié. Tampoco podemos subir cualquier cerro por los riesgos de derrumbe, riesgos de desastre. Tampoco podemos subir las quebradas por los riesgos de inundaciones, ¿viste? O los ríos por riesgo de que haya erosiones. O sea, existe un sinfín de cosas que uno debe manejar. Y por sobre todas las cosas, uno no tiene que pagar un topógrafo para que ahí le subdivida. Debe asesorarse. Porque existe detrás de todo lo que hablamos una legislación. A nosotros nos contactó hace poco una persona que pagó 2 millones de pesos por hacer una subdivisión de un terreno que lo partió en dos. Y resulta de que el topógrafo que le hizo ese trabajo le entregó los planos y esta persona lleva 5 años sin poder inscribir. Me mandó una fotografía por WhatsApp y entendí enseguida el problema. La superficie mínima predial estaba en 4.000 metros y otro terreno en 6.000. Obviamente no iba a poder inscribir, y eso es falta de conocimiento de la legislación de las personas, por parte de la persona que contrató al topógrafo, y por parte del topógrafo que simplemente le dijeron, yo quiero un terreno de 4.000 y otro de 6.000. Entonces, es fundamental manejar lo que es la legislación, lo que son los parámetros con los cuales después vamos a nosotros trabajar para que los proyectos sean exitosos. Claro, ¿Ya? y por el otro lado de la moneda tenemos las fusiones de terreno, porque también, Sí, así como subdividimos, en las ciudades queremos fusionar terrenos, sobre todo para hacer paños para las inmobiliarias que hoy en día están con sed de construir edificios, sobre todo construir en las, ya prácticamente en las ciudades, la jungla de cemento que se llama. Entonces ahí empezamos los corredores generalmente a buscar estos paños, empezar a buscar a los propietarios y en revisar sus escrituras, sus deslindes, y después que este paño completo nos dé un metraje que esté de acuerdo a lo que nos está dando el conservador por cada lote. claro. Bueno, inicialmente nosotros, como te comentaba, hacemos proyectos para inmobiliarias, pero nosotros tenemos la suerte de ser nosotros quienes elegimos a nuestros clientes y no que nuestros clientes nos elijan. Entonces nosotros estamos en contra de trabajar con inmobiliarias que hacen edificios, que no tienen respeto por el patrimonio de las ciudades y que no La tienen respeto biodiversidad, por el la entorno en el que están. naturaleza, todo eso. Claro, entonces nosotros simplemente esa clase de trabajo no lo tomamos. O sea, se puede hacer muchas soluciones habitacionales, ya sean privadas, ya sean fiscales, pero el punto es que no se hace un estudio de impacto ambiental, no se respeta lo que es la comunidad, la misma comuna. Entonces hay una historia, hay un patrimonio, ya sea vivo, ya sea arquitectónico, una historia de las ciudades. Entonces, cuando tú te pones a pensar y te pones a ver la cantidad de edificios, que tú lo que explicabas es recientemente el tema de las dunas de Concón. Anoche mismo salió en el noticiero de televisión sobre el impacto que ha generado la gran cantidad de edificios que han construido en las dunas de Concón, siendo que es milenario. Acá en Limache también han habido muchas manifestaciones por el tema de los edificios y sobre el plan regulador. Entonces, no se le pregunta a la comunidad, no se le pregunta a los profesionales que trabajamos en el área y se toman las decisiones entre cuatro paredes. Y no es justo, porque todos podemos convivir, todos podemos vivir y podemos hacer nuestras profesiones, trabajar en conjunto. Pero si tenemos, para eso tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que conversar las cosas para que todo esto sea de una forma armoniosa, de una forma óptima y eficiente y eficaz. Pero cuando tú te das cuenta de que esas cosas no suceden, ahí tenemos problemas. Claro, Entonces es importante también informarse.
Claro, y esto, aparte de esto de la pandemia que ha afectado a muchos y a todos, nos ha afectado a todos, Sí, se ha producido un fenómeno. Por ejemplo, a nosotros en el Corretax se ha producido un fenómeno que las personas que vivían en departamentos han querido irse a casas, y las personas que vivían en casa quieren irse a parcelas. Porque como que cambiando, porque claro, el que vive en el departamento se siente ahogado, porque la única opción es salir al balcón o abrir las ventanas si no tiene balcón. El que vive en una casa, la opción era salir ante el jardín, al patio, pero ya el patio ya como que lo empieza a encontrar chico y empieza a optar por una parcela, por un terreno más grande, o por último no es una parcela, pero no es un terreno de 3.000, 4.000, o a lo mejor quién sabe más, o salir de las ciudades, porque ya también con la delincuencia que vemos todos los días en las noticias, entonces la gente empieza a emigrar más hacia el sur. Se está viendo mucha gente que se está yendo para el sur a comprar terrenos. Yo estuve en Chiloé hace muy poco, también viendo terrenos porque también quería comprar terreno allá, y he visto que los precios se han disparado, pero bastante, porque justamente la gente está migrando para esos sectores. En este caso, claro. ustedes como profesionales, ¿qué consejo le darían a las personas que están buscando un terreno amplio para poder hacer un proyecto de vida? ¿En qué tienen que fijarse? Que lo que ustedes ven diariamente, lo que hablamos de las quebradas, lecho del río, ¿en qué fijarse para que una persona pueda hacer una buena compra en este caso? Ya, mira, súper sencillo. Eh, en la felicidad, en la felicidad. Mira, para mí, ¿qué es felicidad? Felicidad son los detalles. Cuando yo abro la llave en la cocina y sale agüita, eso es un gran detalle. Cuando yo llego a mi habitación y enciendo la tele y puedo ver el fútbol, eso es una pequeña, gran cosa que te hace la vida mucho más placentera, y todo eso se traduce en confort. Si esto yo lo llevo a los terrenos, te voy a decir, los mejores terrenos siempre van a ser los que tengan buenos accesos, que tengan agua, que tengan luz, que tengan alcantarillado, o sea, los terrenos urbanizables o urbanizados. Existen muchos proyectos rurales que están urbanizados, ¿ya? Como por ejemplo aquí en Limache está la Hacienda Limache, que tienen luz, que tienen agua. Claro, los terrenos son más caros, pero tienes las comodidades necesarias como para llevar tu vida. Ahora bien, dependiendo del terreno que uno compra, de repente uno compra en un cerro por la vista, pero cuando tú vas a construir te das cuenta que es muy complejo construir, que los materiales tienes que llevarlos 200, 300, 500 metros, que el último poste de la luz te queda a 2 kilómetros, y cuando empieza a haber factibilidades no existen, ¿ya? Entonces, todo eso se traduce en última instancia en dinero. Si no tengo alcantarillado, hago una planta de tratamiento, dinero. Si no tengo electricidad, puedo hacer un sistema híbrido, solar eólico, puedo hacer un solar. A gusto del cliente, existen soluciones, pero eso se traduce también en más dinero. El agua, puedo hacer un pozo, dependiendo del sector, si es que va a haber agua o no. Y si este agua va a encontrarse a una napa de 5, 10 metros o a 100 metros. ¿Viste? Entonces, todo eso se traduce en costos. Por tanto, uno siempre, y el mejor consejo es, si me están vendiendo un terreno, por ejemplo, aquí en la hacienda de Limache los vendían en un momento como a 20, 25 millones con luz y agua. Si me están vendiendo un terreno, de repente una parcela en 50 millones con luz y agua, pero decido comprar una parcela en 30 millones que no tiene nada de eso, yo tomo la calculadora, pregunto, cotizo y veo cuánto gasto yo. Me gastaré 20 millones en ponerle luz y agua y un sistema que recolecte el agua gris y las trate, tener una planta de tratamiento y todo eso, y hacer los caminos y todo eso para llegar a esa parcela. Entonces esto es un costo oportunidades. Siempre hablo lo mismo con la gente. Hay gente que dice, yo la quiero solamente como para tener un bien raíz al cual yo venir después a hacer una fogata. Hay otra gente Ah, que dice, no, mira, esto yo lo tengo como para hacer mi casita. Otros les gusta ser más a menos con el medio ambiente y hacen sectores en los cuales ir a meditar. Otros deciden hacer su casa definitiva. Entonces, dependiendo de cuáles son las necesidades que tienes,
busca tu felicidad, qué es lo que te haría feliz, cuáles son tus expectativas. Porque si quieres tener árboles, quieres tener una piscina, quieres tener luz, y vivir como si estuvieras en la ciudad pero en el campo, esos terrenos son caros, Ah, ¿viste? Y esos terrenos deben tener agua, deben idealmente tener poca pendiente. Y si te vas a comprar un cerro, eso va a romper tu expectativa y a la final te vas a sentir mal, eso te va a hacer infeliz. no, Y y, luego a- vas a y- terminar y el vendiendo. agua es cada vez más escasa, porque tengo entendido que para Olmué ya el agua está escasa, en ciertos lugares de Limache también el agua se está poniendo escasa, por las sequías Sí, más que nada también. Es que Ya los ríos, el ya problema no es hay que no ríos es ya, porque sequía. El ¿Mm? problema es que no es sequía, es saqueo. También, Es verdad, o también, pues, sea, hay que decir las sí, cosas por su nombre. sí, Entonces, claro, hay sectores que no tienen agua porque se han secado las napas subterráneas, porque hay gente que hace pozos mucho más profundos y seca esas otras napas. sí. No, Entonces, a mí me el tocó que ahora tiene que más, fui al sur, ahora que fui al sur, tuve el salto en Laja un día y la verdad que me dio pena ver el salto en Laja porque yo creo que mi ducha tenía más agua. es terrible, es súper Es terrible, así triste que, y hay gente que ya no tiene agua, que tiene que ir a bañarse a la casa de algún vecino. Aquí se han hecho marchas por lo mismo y en Olmué, en Limache, en Giugiu, en muchas partes que ya no tienen agua. El tema de los APR también es otro tema súper importante. Entonces, como decía Juan Antonio, lo más importante, nosotros somos de Viña, por ejemplo, y claro. vivíamos en un departamento. Y nos decidimos para acá, para Limache, porque otra calidad de vida, la gente acá se respeta, tú vas por la calle y saludas, nosotros nos compramos nuestra casa y todo bien, pero también tenemos las ganas de tener una parcelita, un lugar, porque a nosotros nos gustan las gallinas, nos gustan los perros, los animales. Entonces, es lo que te haga feliz, para redondear el contexto de la pregunta, es lo que te haga feliz lo que tú tienes que hacer. Ah, que- Más allá si tenéis baño, ¿no? Porque se pueden hacer baños secos. Sí, Yo pues, tengo amigos que tienen baños secos, el tema de la luz, puedes hacerlo de otra forma, no necesariamente que te lleguen muchas soluciones ecológicas y autosustentables. Entonces, ah, lo que ahora se está viendo, y es más porque estamos todos tomando conciencia de que lo que era el orbe de la ciudad ya nos saturó, el consumismo nos saturó, el egoísmo nos saturó, entonces todos queremos volver a lo natural, al campo, al interior. Y eso es lo que ah. buscamos. Buscamos la felicidad de cada uno. Bien, pues para ir saludando también a la gente que nos está siguiendo, tenemos a Juan Arao, que claro, él nos escribe ahí, que por acá se me perdió, dice proyecto Curonque, nuevos proyectos con luz y agua Peronque. en Napa, Curonque. Tenemos también a Heriberto Alarcón, perdón, Heriberto Alarcón, que él es de Quillota, también debe tener problemas ya, a lo mejor sistemas de agua, que él vive para ese sector. Claudia nos preguntaba ahí si a ustedes los quieren contratar, ¿dónde los ubicamos? Sus teléfonos, sus Ah, correos, ¿cómo lo ubicamos? O a través solamente del Facebook, tienen su página web. A ver, buena No, pregunta. ¿cómo los ubican? tenemos, tenemos el fono WhatsApp. Mira, por WhatsApp pueden hacer todas las consultas que estimen conveniente. Nosotros siempre atendemos el WhatsApp. El teléfono no tanto porque como estamos siempre en terreno y hay lugares que tienen mala señal, entonces si nos llaman de buena primera va a ser que no. Pero si nos echan un WhatsApp y nos dicen, oye, queremos hablar de esto, nos pueden devolver la llamada, o ¿sabes qué? Queremos agendar una hora para conversar, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? En el chat, Carolina va a dejar el número de WhatsApp que tenemos, ¿ya? ¿Sí? Donde están haciendo las mismas preguntas en este video. Correcto, sí, Y, ahí en el chat de Facebook, ahí para que ella y creo que coloque va a ahí. ser como lo más sencillo. Sí, más rápido. Bueno, también tenemos ahí que nos está viendo Macarena, Saloma Cruz, abogado inmobiliario, que también a él deben tocarle varios casos que tiene que ver situaciones con Deslinda, a lo mejor con problemas legales ahí. Nuestro querido amigo Salvador. Claudia, al hablar de agua, ¿se refieren a que se puede hacer un pozo o que tenga derechos de agua? Hay terrenos que no Son tienen cosas derecho, distintas. pero vender con agua o con luz, ¿qué son esos derechos? ¿Cómo se obtienen? Ya no, esos son conceptos distintos. A ver, hay que dividir las aguas, como se dice. Desde que nuestra constitución se hizo,
que existe un derecho que es el derecho a la propiedad privada, ¿ya? Y ese es como el mayor fundamento que tiene nuestro actual Código de Aguas y el negocio del agua, ¿ya? El agua en la actualidad se transa en forma de derechos, y esos derechos se miden en litros por segundo. Cuando usted tiene un terreno ya con una aptitud agrícola, o sea, que usted lo planta, usted puede aprovechar el agua que es superficial, ya sea por los canales que se proveen de las cooperativas de canales. Por ejemplo, aquí en la quinta región está el Waddington, el Canal Ovalle, etcétera, ¿ya? Y también puede ocupar aguas de pozo. Nada le impide a las personas hacer un pozo, ¿ya? O sea, está la leyenda de que la Dirección General de Aguas viene y los multa y todo el tema y que son unos demonios. La verdad es de que si usted hace un pozo para su casa, en la cual rega sus arbolitos, rega su jardín, hace agua de consumo, nadie lo va a venir a molestar. Tema distinto es cuando usted tiene un uso comercial de ese agua y el pozo que hace usted es un pozo de 100 metros y pone una chimba y empieza, una cachimba que diga y empieza a vender agua. Claro, ahí el que está haciendo, ya está Claro, usufructando ya, digamos, de... claro, o bien tiene 40 hectáreas de palto y saca agua para regarlo. ¿Ve? Entonces, esos son conceptos distintos. El derecho del agua debería ser inalienable al terreno, o sea, un terreno, un derecho de agua. Pero en la actualidad el mercado de los derechos de agua corre en paralelo a los terrenos. Por tanto, sea la condición que hay terrenos que no tienen derechos de agua y que tuvieron en la antigüedad derechos de agua. Ya como en el sector de Yuyiu, hay gente que vendió antiguamente sus derechos de agua y que en la actualidad ya no tienen derecho a recibir esas aguas. Y esas aguas, ¿qué ocurre? Los terrenos quedan secos. Eran Exactamente. otros tiempos en los cuales llovía y la gente decía, bueno, es que el agua aquí abunda y ahora no abunda. Entonces, una cosa son los derechos del agua, que es sobre el aprovechamiento de las aguas superficiales, ¿ya? Y eso se hace mediante las cooperativas, en las cuales tienen reuniones y todos pagan por la mantención de los canales y los sistemas, y hay roles de turno, hay gente que se hace su tranqui y va captando el agua, porque si te dan 2 horas de agua todos los días o 2 horas de agua a la semana porque hay sequía, pucha, es relevante. Hay gente que acá en Yuyu a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana le dan el agua 15 minutos, 1 hora y un hilito de agua. Claro, Y eso en este caso, claro, bueno, yo como presidente de la asociación gremial, nuestra asociación no es esa política, pero yo como persona natural, la verdad que, como Ariel Arancibia, claro, uno ve una indignación, digamos, de que el agua que viene de la cordillera, que de, acumulación de la nieve, de la lluvia, que cae por los senderos y una vez que llega a cierto lugar, pasan a tener dueño de unos pocos y lamentablemente no es el acceso para todos. Entonces, es algo que tenemos que tener conciencia porque el agua tiene que ser un bien esencial y un derecho para cada chileno. O sea, vemos como en el norte de Chile la escasez de agua y por el sur una abundancia de agua. No hay proyectos hidráulicos, digamos, de poder llevar esas aguas del sur que algunas se pierden a través de algunas se pierden en el río, otras se pierden hacia el mar, llevar esas aguas a lo mejor para el sector norte para poder ayudar a los campesinos, al ganado, qué sé yo. Entonces, ahí nos falta un poquito más de como país en desarrollo, ahí, ver las tecnologías de poder llevar esas aguas. Usted, en la parte de su trabajo, ¿cuál es lo más lejos que han llegado dentro de Chile? ¿A dónde han llegado trabajando? Bueno, No me digan hasta Punta Arenas y hicieron medición en la Antártida. no, mire, nosotros somos internacionales. Ya, vamos a dejarlo ahí nomás. modestamente. ¿Sí? No, es que en el Pero, fondo eso es para que la gente que lo está viendo y los que los van a seguir viendo en estos videos que quedan grabados sepan que ustedes no se limitan a un solo sector, van donde realmente el cliente necesita de sus servicios. Sabemos que ya son
profesionales, un matrimonio que han hecho de este trabajo el emprendimiento bastante fuerte, yo he visto los videos, la fotografía ahí, que ella te acompaña ahí mientras tú estás tomando ahí las mediciones, ella ahí está con la varilla ahí tomando, se complementan bastante bien, ¿ah? Y eso es bueno, el trabajo familiar es bastante bueno y por eso les preguntaba hasta dónde han llegado, si han recorrido la mayor parte de Claro. Chile, para el norte, para el sur. Nosotros como consultores, porque una parte, la topografía que yo hago particular como empresa y otra cosa es con mi señora como consultores. Yo como topógrafo tengo años de experiencia y he trabajado para varias empresas y he recorrido Chile con eso, haciendo Ya. proyectos, parques fotovoltaicos, desalinizadoras, obras marítimas, termoeléctricas, diferentes cosas, ¿ya? Y con nuestra consultora nosotros hemos llegado y, y a ejecutar proyectos desde la cuarta región a la sexta región. Ya ese ha sido como el rango. Pero nosotros normalmente trabajamos aquí en la quinta región y trabajos que nos salen para la región metropolitana, por un tema de comodidad, porque para los otros trayectos que son más largos yo tengo colaboradores asociados. Entonces tengo topógrafos asociados que trabajan bajo nuestras directivas de trabajo, o sea, nosotros le damos su pauta de trabajo para que ejecute los trabajos y ellos van para la cuarta región, que es un colega, Felipe Avilés, le digo un saludo, ¿ya? Y para el sur también tenemos, que tengo un primo falso, que es Guillermo Arancilla, allá en la Ya. décima Otro región, Arancibia más. que también saludos por allá. Está lleno, está lleno. Es que tengo la suerte de ser Arancilla y Es tener... que los Arancibia somos eh, lo bueno. sí, po. Además está el gerente de BMP Renta, que también Diego Arancilla, que es Claro. el que nos ayuda ahí con temas logísticos también. Entonces, el clan es grande Y y cada uno cuando en su nos han rubro, ¿eh? salido, claro, ¿no? Y cuando nos han salido actividades en las cuales por geografía nos queda complicado, como por ahí unos temas allá en Chaitén, en Puerto Cisne, ya se ha recurrido a estos colaboradores que tenemos. Oye, y esto Ya, con las tecnologías hoy en día, ¿te ha tocado usar estos famosos aparatitos, los drones, para poder, porque hay lugares que a lo mejor no puedes llegar pues, directamente por su ya, mira, geografía? mira, como les comentaba en un comienzo, yo hago igual clases en este semestre no, pero hago clases en la Facultad de Ingeniería de la IEP, ¿ya? Y siempre preguntan los chiquillos sobre eso, porque son preciosas las fotografías y se ven muy bonitos los planos. El problema, porque todo tiene un problema, es cómo se realiza la actividad, ¿ya? Debe ser primero que todo una persona que esté certificada, que tenga su carnet de vuelo por la DGAC. Eso primero que todo, porque todo vuelo con dron debe ser informado, ¿ya? Porque existe algo que se llama privacidad en Chile. Ya no porque sea un potrero que vamos a medir, vamos a llegar y tirar el vuelo por ahí, no. Todo se tiene que informar. Pueden haber aeronaves circulando en el sector, puede haber quizá un incendio por ahí, entonces son obstáculos para el tránsito aéreo. Ya entonces el primer tip es que sea una persona que tenga su carnet de la DGAC, con lo cual está facultado para ser un piloto de UAV o una nave no tripulada de medición, ¿ya? Lo segundo, la medición como tal por drones va a depender su calidad de la expertise que tenga el geomensor, el topógrafo que está realizando. Para tú tener mayor precisión, debes hacer una base geodésica abajo, ¿ya? Porque todo esto que hace el dron son cientos, miles de fotografías que toman, ¿ya? Y de diferentes ángulos. Entonces, todas esas fotografías en un software especializado como el Pix 4D, las toma y crea una especie de mosaico. Pero esa especie de mosaico, si tú midieras las distancias que te genera, no van a ser coincidentes con lo que hay en terreno. Entonces tú, para que sean coincidentes, debes dejar unas marcas en terreno,
que normalmente son unas banderas de 1 metro por 1 metro cuadrado que se van colocando a una distancia establecida. Esas marcas tú en el centro las georreferencias. Entonces al georreferenciarla, georreferenciar en este caso es tomar la ubicación de ese punto inequívocamente en sus coordenadas, ¿ya? Tú al tener esa coordenada entre cada uno de esos lugares, tú sabes la distancia entre el punto A y el punto B. Y con eso tú puedes rectificar esas imágenes y hacer un ortomosaico. Si el profesional que hace el levantamiento hace todo eso, que es un trabajo de ingeniería, lo hace, tú puedes estar seguro de que va a tener unas precisiones centimétricas, o sea, más o menos un error de 5 centímetros. Si no lo hace, vas a tener mayores errores dependiendo de cuál es la expertise que tenga esta persona. Esto se debe a que las fotografías, esto es fotogrametría en realidad. El único punto de perpendicularidad que hay es el punto de plomada entre el eje y el punto del nadir. Entonces hacia los lados la fotografía se va deformando, es curva. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Lo primero que hace es acostarlo, o sea, llevarlo a lo plano. Entonces genera deformaciones hacia los costados de la fotografía. Todos esos costados deformados se van traslapando con las otras fotografías y van tratando de corregir esa imagen. Pero siempre se generan problemas y distorsiones mayores, que se conocen como ruido, en los lugares donde hay mayores pendientes. Como las quebradas. Como las quebradas. Claro. Entonces, para recapitular, va a depender de si la persona que hace el trabajo tiene, primero, las certificaciones y segundo, se da el tiempo de hacer ese trabajo adecuadamente, con una planificación de vuelo, con unas bases GPS bien compensadas, que después pueda rectificar adecuadamente y que eso sea al final un entregable que genere valor. Porque claramente si yo le muestro a un futuro comprador un ortomosaico, no es lo mismo que le muestro un plano. Se ve inmediatamente cómo es el terreno y dependiendo de los píxeles de resolución que tenga, puedo distinguir una piedra de 2 centímetros en terreno. O sea, quedan espectaculares los trabajos. Me imagino. El tema es que sirvan. Sí, pues, esa es la idea, que vayan sirviendo. Oye, y aparte que, digamos, nosotros como los corredores que nos toca ver de repente cuando hay derechos hereditarios, o sea, sucesiones, y unos abuelos que tenían unos campos por ahí y los herederos hicieron la posesión efectiva y al final no se pusieron de acuerdo por la venta y nos fuimos a un juicio de partición. Entonces ahí el abogado que tiene que contratar a lo mejor al tasador para que haya tasar la propiedad, pero el tasador a lo mejor va a decir, sí, yo puedo tasar, pero escucha, es un fondo de a lo mejor de 100 hectáreas que se le va a complicar. Sería bueno entonces en este caso, o a lo mejor ustedes ya lo hacen en juicio de particiones, que les toque hacer un estudio para poder entregar un informe para que ese juez partidor pueda entregar lo que se va a repartir en el fondo. Bueno, normalmente en este caso eso no aplicaría. ¿Por qué? Porque cada juzgado tiene sus profesionales. ¿Viste? En este caso, ¿cómo es que se llama la palabra? No. Bueno, tiene geomensores, en este caso, son peritos, eso. Los peritos los de los peritos judiciales que... Claro, en este caso existen peritos para prevención de riesgo, para ingeniería industrial, para corretaje, para todo. Para todos los profesionales hay peritos. ¿Ya? Y esos son nombrados por la Corte de Apelaciones. Ya tú vas a concurso, haces exámenes y si quieras, tú eres enviado como agregado a X juzgado. Cuando existe un juicio de partición, ellos tienen a esos profesionales y ellos mandan a esos profesionales y existen los valores que ya están tabulados. O sea, el profesional no es que tú le vas a cotizar, ellos mandan eso y eso se paga después en las costas. Claro, ¿ya? Quedan sí. Normalmente hijuelas pagadoras cuando la gente no tiene que pagar, es un desastre. Siempre hay que tratar de evitar eso. Sí, no, que los juicios de partición al final del 100% que pretendían percibir esos herederos se quedaron con un 20%, porque el 80% se fue en pura asesoría
Es que como, ese es el tema. es carísimo. Imagínate, imagínate, o sea, tienes que pagar primero que todo las costas del juicio. El Tienes que juicio. pagar los tasadores, los peritos que van a ver, las mensuras, porque ya estamos hablando de mensuras cuando pasan, por ejemplo, los 5 kilómetros de extensión. La Exacto. diferencia, entre paréntesis, un dato freak. Sabemos que la Tierra es curva. Ah, no es Sin plana. embargo, claro, sin embargo, la topografía es plana. Claro. Porque es una proyección en 2D. Entonces la topografía se aplica a extensiones no superiores a 5 kilómetros, donde uno puede despreciar la curvatura de la Tierra. Cuando tú sobrepasas esos 5 kilómetros, ya estás aplicando una geometría esférica. Por tanto, eso se llama una mensura. ¿Ya? Vemos que este es el mundo de la topografía y el trabajo de ustedes es como para largo porque son Sí. bastantes temas a tratar como para ir cerrando ya nuestro conversatorio. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí, para él. Son muy profesionales, Sí, sí. preguntan si Encontramos, hacen clases encontramos de varios corredor. arancillas también. ¿Ah? Encontramos otros arancillas. Preguntan si hacen clases ustedes de corredores y Sí, dónde las hacen. sí, nosotros hacemos cursos de corretaje. CPVAL, la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, hacemos cursos de corretaje, cursos de tasación también, cursos de administración de condominio. Hacemos varios cursos, talleres también, talleres prácticos de subsidio. Y estamos viendo con unos arquitectos, lo que yo les comentaba anteriormente, estamos haciendo un proyecto para hacer un curso sobre los terrenos rurales y urbanos. Y a lo mejor también, a lo mejor nos contactamos a lo mejor con ustedes, porque a lo mejor ahí también podemos dentro de la materia de esto, poder profundizar este curso que queremos dar más adelante, que es bastante derechos de agua, subdivisiones, loteos irregulares. Entonces, sí, tenemos bastante. Sí, para los que nos siguen, nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook o secretaria@cpval.cl. Encantado de responder todas las preguntas que ustedes tengan con respecto a nuestra asociación y los cursos. Ustedes como topógrafos profesionales, prevencionistas de riesgo, ¿qué consejo le darían a nuestros colegas corredores de propiedades cuando van a tomar un predio para vender? ¿Cuáles serían los primeros consejos que daría? Porque, como te digo, nosotros como corredor lo primero que nos vamos es a la papelería, o sea, a verlo. Y después cuando llegamos al terreno, nos guiamos porque el caballero nos dijo dónde está el halcón o el cóndor, hasta ahí llega el terreno, se movió el pájaro y hasta ahí no más llegamos. Pues. Entonces, ¿qué consejo Bueno, ustedes le darían a nosotros como corredores? bueno, lo primero es el uso de tecnologías, ¿ya? Ideal que inviertan en un GPS submétrico de estos tipos navegador. Esos tienen una precisión más o menos 1 metro, entonces cuando tú vas a ver una parcela, puede que te sirva para tomar algunos vértices, hacerte una idea y después replantearlo en el Google Earth, ¿ya? Siempre pensando en la exploración, pero ya basándonos en el tema de la venta como tal, es recomendable que siempre el comprador, si tiene dudas, que solicite la información al vendedor, porque mientras no se haga el pago efectivo, pucha, todo se puede negociar. Ahora, si el vendedor tiene Siempre duda de medir, lo que tiene, claro, ahora si el vendedor tiene duda de lo que tiene, es pedir claro, la asesoría de profesionales como ustedes, como lo hacemos nosotros cuando vamos a ver un inmueble, una casa, un departamento y el dueño no sabe el valor, no sabe en cuánto venderlo. Bueno, nosotros como corredores, nuestros socios de CBVAL, le hacemos curso de tasación, no somos tasadores, pero tenemos una noción y sabemos, podemos identificar el valor del inmueble. Pero siempre le recomendamos también, contrate un tasador bancario, una persona que está directamente ligada a los créditos hipotecarios, para que así cuando usted venda la propiedad, la tasación cuando venga al banco va a ser igual a lo que le tasó el tasador. Entonces, en este caso, a ustedes es igual, o sea, si el corredor tiene duda, hacerse asesorar con profesionales como ustedes para poder medir bien en los terrenos, medir bien el predio, si es una parcela, un fondo, una estancia, porque tienen varios nombres hoy en día, de repente, los sitios, como se llaman, hacerse asesorar por profesionales para poder entregar una buena venta o y asesorar bien tanto el que compra como el que vende. También, sobre todo, para poder colocar bien en la publicidad que va a colocar el corredor, que a lo mejor que coloca,
parcela de 20.000 metros cuadrados, la cual está con el informe topográfico, está con la tasación, está con todas cosas que el cliente y el comprador tenga toda la herramienta para decir, sí, esta propiedad ya tengo todo lo necesario para poder comprar. Sí, mira, normalmente nosotros también, como tenemos clientes fijos, hay veces en las cuales también nosotros hacemos topografías al lápiz, como se dice. Yeah. ¿Viste? Por ahí tenemos un proyecto que hemos hecho y no hemos cobrado nada hasta que se empiecen a vender los terrenos. ¿Viste? Entonces nosotros también hacemos inversiones. Si alguien quiere, por ejemplo, invertir y, y eso se lo indico a los amigos corredores, porque hay veces las cuales tienen terrenos que son factibles de subdividir, pero quieren de repente tirar el lote completo, porque es más fácil. Escucha, siempre uno le agrega más valor agregado a esto si se subdivide. Claro. ¿Viste? Entonces, si tienen alguna consulta relacionada a subdivisiones, contáctenos. No hay ningún inconveniente. Tienen nuestro número, tienen nuestro correo, ¿ya? Nos pueden Y seguir por Facebook ahora. claro, claro, tenemos el Facebook ahí. Nos pueden buscar como Cavieres y Arancibia Consultores o Cavieres y Arancibia Topografía. Y no hay ningún inconveniente, pueden hacer las consultas que estimen y aquí vamos a estar siempre para apoyarlos. Bien, pues. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes dos por su tiempo, Carol, Juan, por su tiempo, por habernos dado estos minutos, bueno, esta hora, porque ya nos pasamos de más de una hora, de poder estar conversando un poco de topografía, un tema que a lo mejor muchos desconocemos. Yo por mi parte, cuando te digo, desconozco totalmente el tema. Veo solamente cuando están midiendo por ahí, yo digo cómo lo hacen, qué es lo que hacen, cómo con esa maquinita pueden calcular que están midiendo Estación 100, total, 200 metros. Claro, entonces, estación total. entonces uno se piensa tantas cosas que, bueno, ahora ya conocemos dos profesionales que los vamos a tener presentes para los corredores que necesiten sus asesorías o público en general que después puedan. Yo esto lo voy a compartir también, este video, en un grupo de Facebook que tengo que se llama Terrenos de Chile, donde hay mucha gente que vende parcelas y terreno y veo muchas consultas. Por eso fue la inquietud de poder conversar con ustedes en qué consistía esto de poder hacer estos levantamientos, estas topografías, y que les damos las gracias y que no sea la primera ni la última. Así que más adelante los vamos a volver a contactar nuevamente a ver si un día podemos conversar con Eduardo Sala y con Karen Antinopay, que son profesores nuestros, que son arquitectos. Eh, Karen es tasadora del Banco Estado y del Serviu, y Eduardo Sala es arquitecto revisor de la Municipalidad de Valparaíso. Y a lo mejor podemos hacer un conversatorio entre los tres de distintos puntos de vista con temas de predios urbanos y rurales, que es un tema bastante complejo y amplio. Así que yo siempre le Sí, digo a los colegas, estén preparándose, estén capacitándose siempre, porque también las normativas y las leyes van cambiando, y esto nos sirve a todos para que nos vayamos perfeccionando, tanto como corredores, como asesores, como ustedes también asesoran a sus clientes, también van estudiando, se van perfeccionando cada día más para que tampoco nos pase como la ley, que el caso cabal de unos terrenos ahí querían pasarlos por rural, urbano, entonces para que no caigamos en cosas así. O como el bailarín Fabricio, que estaba vendiendo unos terrenos que eran todos inundables al final, que él compró sin saber a lo mejor, ¿sí? Y después quería lotear. Entonces tenemos que capacitarnos, orientarnos, y con quién mejor más que nada que con profesionales como ustedes. Así que les doy las gracias en nombre de CP Balaché, que es la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, a quienes nos estuvieron viendo en Facebook Live. Yo sé que quedaron muchas preguntas, pero como ustedes las van a ver ahí, a lo mejor se las pueden responder directamente a ellos. Están ahí las preguntas en Facebook. Y si tienen preguntas ustedes que nos están viendo, si se las quieren hacer directamente a ellos, ellos ya pusieron su teléfono, su WhatsApp, háganle las consultas. Vemos que son personas que son bastante accesibles, que son personas bien humanas, que ven bastante lo que es la naturaleza. Ya vi ahí a Carol ahí que había encontrado
eh, donde habían botado un animalito, esta caja, esto, y vimos que sí, la parte humana que vimos de ella, así que como asociación gremial lo recomendamos a ustedes, así que bien, pues un abrazo y nos estamos viendo una próxima oportunidad. Les damos 2 minutos para que se despidan de nuestros televidentes, o sea, faceboolientes. Así que le damos un minuto para que se despidan y le damos las gracias. Bueno, antes que todo, muchas gracias por invitarnos también, Ariel, y a todos los muchachos de CPVAL y a la gente que nos está viendo. Como Ariel decía, cualquier consulta que tengan, no hay ningún inconveniente. Estamos en pandemia, estamos en cuarentena, así que vamos a estar en la casa. Así que vamos a contar con tiempo para que si tienen alguna duda nos echen un WhatsApp. Carolina va nuevamente a colocar el número de WhatsApp y va a colocar mi correo personal ahí para que hagan llegar sus dudas. También puedes contactarnos a los respectivos Facebook, el de Carolina, que es Carola Cavieres, sale ahí un asterix y obelix, y el mío, que es Juan Antonio Arancibia, y Topografía, ya Bien, que son pues, 2 Facebook. muchas gracias. Gracias por todo. No, gracias a Y a ver ustedes. si a futuro quizás podemos hablar tema de topografía, pero más aterrizado a situaciones puntuales. Podríamos Mucho hablar tema, quizás de pues. la ley, como por ejemplo podríamos hablar de la ley SABAC, que es la Muy ley bien. de subdivisiones en terrenos por consanguinidad directa, que eso Sí, le afecta sí, que también directamente a se ustedes. pueden hacer terrenos más chiquititos, pero son familiares. Entre Sí. 500 a 1000 metros, ¿viste? Podemos Bien, ver pues. Entonces varios vamos a temas. dejar agendado para abril, por ahí, desde la quincena de abril, vamos a juntarnos para tocar este nuevo tema sobre estas leyes. Sé que, sé que no se nos pierdan, no desaparezcan del mapa, no se vayan a hacer topografía fuera de Chile porque los vamos a necesitar. Y para la gente que nos está viendo, próximamente vamos a tener un nuevo entrevistado que también va a ser de bastante utilidad para los corredores de propiedades, agentes inmobiliarios y también a corto plazo con José Luis Jiménez, que es de Bucin Realty. Estamos haciendo un proyecto que no lo vamos a decir ahora, pero va a ser de bastante interés para los corredores de propiedades, que va a ser algo inédito en el corretaje. Así que muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao.